Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia esta tarde en este veranillo de San Miguel tan hermoso que tenemos en esta semana. Os extendemos a todos una cordial bienvenida a esta conferencia. Agradecemos mucho vuestra presencia aquí, no solamente a los que están en esta sala, pero también los que están en la otra sala que no pudieron conseguir un asiento aquí. Así que no menos queridos por estar un poco más alejados, y esperamos que ellos disfruten también de esta conferencia. Quisiera reconocer la presencia de la doctora Carmen Marcos Alonso, la directora adjunta del Museo Arqueológico Nacional, con quien patrocinamos esta conferencia. Mi nombre es John Rosenberg, soy vicerrector de la Brigham Young University de los Estados Unidos, el estado de Utah, y es mi gran placer poder estar aquí con vosotros esta tarde con nuestro conferenciante. Mi universidad fue establecida en 1875, ahora goza de unos 32.000 alumnos y tiene un enfoque particularmente internacional. Por eso estamos aquí en España desde hace 50 años. Y hace 3 años la universidad estableció la Cátedra Washington Irving, que dirijo yo, que tiene como objetivo ampliar el perfil de esta universidad en España, creando relaciones con ministerios, diversas universidades y con instituciones culturales relevantes como el Museo Arqueológico Nacional. Este es el 3er año seguido que copatrocinamos con el Museo Arqueológico una conferencia de este estilo. Como bien sabemos, durante las últimas décadas del siglo XII y la primera década del siglo XIII, el maestro Mateo emprendió un ambicioso proyecto para dignificar la estructura que acogía con cada año un número crecido de peregrinos que tenían como meta la tumba del apóstol Santiago. De su obra maestra, El Pórtico de la Gloria, sabemos mucho, sobre todo en estos meses cuando celebramos su restauración, que nos permite disfrutar de la obra maestra del maestro Mateo con ojos nuevos. Pero menos conocida es la otra parte del pórtico, la fachada proyectada también por el maestro Mateo, pero perdida durante varios siglos. La reconstrucción intelectual de esta fachada es el tema de la conferencia que presentamos esta tarde. Ramón Izquierdo Pero, desde el año 2009, desempeña el puesto de director técnico del Museo Catedral de Santiago, institución de la que era conservador desde el año 2004. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, con su tesis doctoral centrada en el estudio de las colecciones artísticas de la Catedral de Santiago. Es licenciado también en Historia, en Geografía y Historia, con especialidad en la Historia del Arte, y sacó un máster en Gestión y Conservación de Bienes Culturales por la Universidad de A Coruña. Entre otras exposiciones temporales, ha sido comisario y director de edición del catálogo de Maestro Mateo, muestra celebrada entre los años 2016 y 2018 en el Museo Nacional del Prado. Quizás algunos de vosotros tuvierais la suerte de verla. Su actividad investigadora se centra fundamentalmente en el estudio de los fondos artísticos de la catedral, en particular en el proyecto Mateano y en la colección de tapices. Es coautor del libro La Catedral de Santiago, Belleza y Misterio, y ha realizado diversas monografías y estudios sobre el museo y las colecciones artísticas de la Catedral de Santiago. En el campo académico es profesor invitado de máster y cursos de especialización de varias universidades. Después de su presentación habrá unos minutos para preguntas, quizás 10-15 minutos, más o menos, dependiendo del tiempo que quede. Pero ahora démosle, por favor, una cordial bienvenida
a Ramón Izquierdo Pero. Gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra participación en esta charla. La verdad, me ha pasado alguna otra vez aquí en Madrid, siempre da una especial satisfacción ver el público que se muestra interesado en los temas relacionados con la Catedral de Santiago, con el mundo jacobeo en general. En esta charla hoy hablaré sobre, como decía el profesor Rosenberg, algunos de los aspectos menos conocidos del Pórtico de la Gloria, de sus últimas novedades y de aquellos interrogantes que más de 800 años después todavía nos sigue planteando el proyecto del maestro Mateo en la Catedral de Santiago. Antes de nada, quiero agradecer al Museo Arqueológico Nacional, de manera especial a su director y a su subdirectora Carmen Marcos Alonso, por su invitación y acogida, y también por idénticos motivos y por esta cariñosa presentación al profesor Rosenberg, responsable, como ha dicho, de la cátedra Washington Irving de la Brigham Young University. Bien, en 1893, el canónigo e historiador Antonio López Ferreiro, en un proceso de redescubrimiento de un pórtico hasta entonces casi inadvertido durante siglos, culminaba su estudio dedicado al Pórtico de la Gloria con el siguiente párrafo. Lo ven en pantalla. Tal fue la corona con que el vulgo ciñó las sienes de Mateo, corona hoy casi seca y marchita, pero que creemos obra piadosa procurar que reverdezca y se renueve. Refería, de este modo, entre otras cosas, el delicado estado de conservación que ya entonces presentaba el pórtico y apuntaba a la necesidad de una merecida recuperación de la obra y la figura de un artista esencial para la catedral compostelana. 125 años después, la restauración del Pórtico de la Gloria y junto a ella el proyecto expositivo Maestro Mateo, desarrollado en los museos del Prado y Catedral entre 2016 y 2018, han sido los puntos culminantes de un programa cultural más amplio centrado en la figura y obra del Maestro Mateo, padre del arte gallego y uno de los grandes de la historia del arte medieval. Este programa, desarrollado desde la Catedral de Santiago en las últimas décadas, ha abarcado distintos ámbitos relacionados con la investigación, conservación y puesta en valor del Maestro Mateo, aportando importantes resultados, algunos de los que veremos hoy: nuevos descubrimientos de piezas, recuperación y restauración de algunas obras, mejor conocimiento del proyecto mateano y su significación, nueva exposición permanente en el Museo Catedral, apertura de espacios a las visitas, etc. Y al mismo tiempo, todo ello ha ido planteando nuevos enigmas e interrogantes que son, en este momento, objeto de investigación. Sin duda, es mucho lo que queda todavía por saber del proyecto del Maestro Mateo en la Catedral, para el que tradicionalmente se establece la horquilla temporal de 1168, fecha del documento que ven en pantalla, por el que Fernando II concedió a un desconocido Maestro Mateo una generosa pensión vitalicia por la dirección de la obra de la Iglesia de Santiago, y 1211, en que tuvo lugar la solemne consagración de la catedral en presencia de su sucesor, Alfonso IX. Precisamente esta relación entre la monarquía galaico-leonesa y la Iglesia compostelana fue una de las claves para el desarrollo de este proyecto, en el que, bajo la dirección del Maestro Mateo, trabajaron en la catedral algunos de los mejores artistas de su época, y que supuso, casi siglo y medio después de iniciada y con la introducción de novedosas soluciones técnicas y estilísticas, la conclusión de la construcción de la catedral románica. Pero uno de los aspectos más desconocidos de este proyecto mateano, lo apuntaba el profesor Rosenberg, sigue siendo la fachada exterior que complementaba y formaba parte del Pórtico de la Gloria, la cual fue modificada inicialmente entre los años 1520 y 1521, después en los primeros años del siglo XVII y por fin sustituida en los años centrales del siglo XVIII por la actual fachada del Obradoiro, la cual se asienta sobre las estructuras originales. A esta fachada medieval de novedosa arquitectura y en la que se desarrollaba un programa escultórico directamente relacionado con el del Pórtico de la Gloria y, por tanto, de contenido apocalíptico y salvífico, se han dedicado buena parte de los esfuerzos realizados en estos años. El Pórtico de la Gloria
es mucho más que la pantalla escultórica organizada en 3 arcos que hoy está encajonada tras la fachada barroca del Obradoiro. Fue concebida como un conjunto arquitectónico y escultórico en el cual el maestro Mateo creó una escenografía sagrada en piedra policromada organizada en 3 niveles en altura, cripta, nártex y tribuna, en donde desarrollaba un complejo programa iconográfico centrado en el final de los tiempos, la segunda venida de Cristo y la salvación del hombre. Esta estructura y programa originales se ven en la actualidad alterados y modificados principalmente por las diferentes intervenciones que se llevaron a cabo en su fachada exterior. La primera de ellas se realizó, como he comentado, entre los años 1520 y 1521 y supuso la colocación de unas puertas exteriores en una fachada originalmente abierta, ocasionando la retirada de algunos elementos arquitectónicos y, sobre todo, la supresión del conjunto escultórico de esta fachada, alterando con ello el discurso original del Pórtico de la Gloria. Posteriormente, en los primeros años del siglo XVII, la construcción de la escalinata maximiliana también supuso alteraciones en la obra original, sobre todo en el frente de la cripta y en la configuración de los accesos al Pórtico de la Gloria desde el exterior. En este sentido, lo veremos a continuación, todavía hoy sigue manteniéndose como uno de los grandes interrogantes del conjunto el debate sobre la existencia o no de una escalera exterior en el proyecto original del maestro Mateo, lo que tiene gran interés no solo para el conocimiento de la apariencia original de la obra, sino también en lo que respecta a su uso y ceremonial, así como al estado en época medieval de lo que hoy conocemos como Plaza del Obradoiro. Por fin, entre los años 1738 y 1750, se llevó a cabo la sustitución de lo que quedaba de la fachada mateana por la nueva del Obradoiro, en la cual Fernando de Casas aprovechó las estructuras medievales, sumando una nueva vestimenta barroca e incrementando la altura de las torres y de su parte central. Con ello, la catedral adquirió la característica imagen exterior que hoy conocemos, pero al tiempo el proyecto mateano sufrió una grave alteración, no solo en lo que se refiere a su decoración escultórica o elementos arquitectónicos, sino también en su discurso y en su relación espacial con el exterior y el interior del templo. Asimismo, en mi opinión, cada una de estas actuaciones sobre la fachada fue ocasión para acometer importantes intervenciones en el Pórtico de la Gloria, principalmente en lo que se refiere a su policromía. De ello hablaré a continuación y me apoyo para ello en el estudio de las diferentes capas pictóricas identificadas durante el proceso de restauración. La más antigua, ven en la pantalla una reconstrucción virtual, se corresponde con la capa original aplicada en el momento de la construcción del Pórtico de la Gloria por el maestro Mateo y su taller. En palabras del propio equipo de restauración, es un ejemplo excepcional en cuanto a la complejidad técnica y la riqueza de los acabados. Un tipo de pintura que también se ha identificado con idénticas características en otras obras del proyecto mateano, en la catedral, caso del coro pétreo o de la clave y resto de esculturas de la misma, de la tribuna. De este modo, como recreó de forma idealizada Antonio Neira de Mosquera en el año 1850, originalmente el Pórtico de la Gloria era un conjunto mágico, deslumbrador y chispeante, y no iba desencaminado. Este autor, que es uno de los pioneros en el estudio del Pórtico de la Gloria desde una perspectiva histórica, pues los análisis de esta primera capa han evidenciado el uso de materiales de gran calidad, como el oro puro o el lapislázuli que se traía del Extremo Oriente, combinación que provocaría sin duda un efecto esplendoroso al espectador medieval. Aunque no se ha hallado documentación al respecto, es muy probable que la segunda de las capas identificadas se aplicase al tiempo de la reforma de la portada para la colocación de puertas exteriores, realizada hacia el año 1520. En este caso, además del uso, como en la primera, de materiales de gran calidad, su seña de identidad es la utilización de la técnica tardogótica del brocado aplicado, que adquirió desarrollo en la península ibérica en esta misma época y cuenta en la catedral compostelana con algún otro ejemplo coetáneo. Asimismo, en esta segunda capa habría un mayor predominio de los contrastes cromáticos y del uso del oro, sustituyéndose para los azules el lapislázuli por la azurita, más económica
y que aportaba un resultado menos intenso. En las primeras décadas del siglo XVII, como comentaba antes, se acometería la tercera capa completa de policromía, probablemente en el momento en que se retira el coro pétreo de la nave central de la catedral y al tiempo se construye la monumental escalinata que una vez más modifica la fachada exterior del pórtico y quizás, como decía antes, los accesos a la catedral por su lado occidental. Si bien, como ha señalado el equipo de restauración encargado del análisis de los restos de policromía, se vuelven a aplicar estampaciones, dorados y otros motivos decorativos de tradición tardogótica, se trataba de una pintura de menor calidad y un gran sentido decorativo, aplicada en su mayor parte directamente sobre la capa anterior, imitando, en cierta manera, la apariencia de un retablo barroco. Con esta tercera policromía se corresponden motivos decorativos como las flores de lis, elementos geométricos y vegetales presentes en las vestiduras de algunos personajes, y durante el proceso de restauración se han localizado importantes restos en todo el conjunto del parteluz, desde la columna hasta el capitel de las Tentaciones situado sobre la imagen sedente de Santiago el Mayor. Los restauradores bautizaron como tercera A la capa parcial de estilo barroco aplicada en los años centrales del siglo XVII por el pintor alemán Crispín de Belino y otros pintores de la catedral, capa fundamentalmente centrada en las encarnaciones y que se trata de la única documentada y la que mejor se conserva y se hace más evidente a simple vista en la contemplación del pórtico una vez finalizada la restauración. Quien no la haya visto todavía, les animo a que la visiten y allí van a ver una curiosa mezcla de todas estas capas de policromía que se han ido recuperando. Por fin, los estudios de policromía del pórtico han señalado una cuarta capa parcial, pendiente de datación, pero que ya se aprecia en la documentación referente al vaciado en 1866 para el Victorian Albert Museum de Londres y que se podría corresponder, creo, con la construcción de la fachada del Obradoiro, cuyas esculturas también estaban originalmente pintadas. Esta capa afectó principalmente algunas encarnaciones y tiene peor calidad que las anteriores, y posiblemente, como algunos retoques posteriores que hemos hallado, algunos de ellos bastante recientes y muy localizados, se correspondan con reparaciones puntuales en aquellos lugares en los que la pintura presentaba un peor estado de conservación. Bien, por otro lado, vamos a un segundo bloque dentro de esta presentación. Una cuestión que continúa generando controversia y opiniones encontradas es la existencia o no de una fachada occidental de la catedral previa a la Mateana. Hacia el año 1075 se inició la construcción de la catedral románica por su extremo oriental. Y durante el periodo gelmiriano, desde principios del siglo XII, más o menos hasta 1140, vivió un periodo de verdadero esplendor en el cual se llevaron a cabo, entre otras cosas, las fachadas del crucero, dentro de un programa de conjunto que contemplaba igualmente afrontar el misterio de la redención en el cerramiento occidental del templo. Asimismo, se completó la capilla mayor, permitiendo en aquel momento el funcionamiento de una basílica aún en construcción. El Códice Calixtino, escrito en Compostela en los últimos años de episcopado del arzobispo Gelmírez, señala que desde el año que se colocó la primera piedra en sus cimientos hasta aquel en que se puso la última pasaron 44, de acuerdo con lo cual la catedral tendría que estar completada en el año 1122, si bien previamente el texto del códice advierte que de todo lo que hemos dicho, parte está completamente terminado y parte por terminar. Es decir, que la catedral podía funcionar en lo esencial a pesar de que las obras todavía no hubiesen finalizado por completo. Asimismo, el códice realiza una cuidadosa descripción de las fachadas del crucero y de todos sus detalles arquitectónicos y escultóricos, mientras que apenas se detiene en la del lado occidental, de la que dice simplemente: la puerta occidental, que tiene 2 entradas, aventaja a las otras puertas en belleza, tamaño y arte. Es mayor y más hermosa que las otras y está admirablemente labrada con muchos escalones por fuera y adornada con diversas columnas de mármol con distintas representaciones y de varios modos.
Está esculpida con imágenes de hombres, mujeres, animales, aves, santos, ángeles, flores y labores de varias clases, y su obra es tan enorme que no cabe en mi narración, añadiendo, al referirse a las torres, que simplemente hay 2 sobre el pórtico occidental. Dicho esto, hago propio lo que apuntó en su día el profesor Serafín Moralejo, de que, más que en una descripción, las palabras del Códice Calixtino sobre la portada occidental hacen pensar en un programa a seguir. No obstante, siguiendo el relato del Calixtino, la historiografía apoyó en los primeros años la hipótesis de la existencia de una fachada occidental de época gelmiriana completamente finalizada. En base a ello, Kenneth John Conant llegó a proponer una reconstrucción hipotética de la catedral hacia el año 1150, como ven en esta maqueta, con fachada occidental incluida, en este caso flanqueada por 2 macizas torres cuadradas siguiendo el esquema compositivo de las 2 fachadas del crucero, 3 calles verticales, la central de doble anchura y una portada bífora. Sin embargo, posteriormente, otros autores, caso del referido Moralejo o del profesor Izquierdo Perrín, a partir del análisis estilístico de los elementos arquitectónicos y escultóricos que se han conservado y también del estudio del proyecto mateano y los testimonios existentes sobre su presencia en la catedral, cuando menos a partir de 1168, afirmaron que Mateo habría intervenido ex novo desde los últimos tramos de las naves hasta el cerramiento occidental, realizado con el Pórtico de la Gloria, su fachada exterior y una cripta de compleja estructura arquitectónica para salvar el gran desnivel del terreno. Estas teorías han sido ampliamente aceptadas y continuadas por la mayor parte de los investigadores que en las últimas décadas han estudiado a fondo y desde una perspectiva global la construcción de la Catedral Compostelana y en especial el proyecto del maestro Mateo. Sin embargo, algunos estudios recientes y que han fijado su atención en cuestiones constructivas han reabierto el debate acerca de la posible existencia de una fachada anterior a la del maestro Mateo. Asimismo, la restauración del Pórtico de la Gloria y la rehabilitación en paralelo de la fachada del Obradoiro han permitido profundizar en el estudio del cerramiento occidental de la catedral, evidenciando algunos interrogantes y discordancias arquitectónicas, principalmente en ciertos elementos de la cripta y del entorno del pórtico, aspectos que para algunos podrían corresponderse con esa hipotética fachada previa, pero que, en mi opinión, probablemente tendrían más que ver con cambios y ajustes en el propio discurrir de un proyecto tan complejo como el mateano. En la actualidad, el arquitecto Javier Alonso de la Peña trabaja en una posible reconstrucción de la fachada mateana, señalando con carácter provisional algunos de esos interrogantes y discordancias arquitectónicas presentes en el frente occidental de la catedral, en especial visibles en la cripta del pórtico, que es un espacio todavía enigmático en cuanto a su concepción y uso original, que tiene una decoración indudablemente mateana, pero que presenta ciertos elementos estructurales que podrían hacer pensar en diferentes etapas, que yo creo no tienen por qué ser necesariamente anteriores al proyecto del maestro Mateo. También, en menor medida, el propio nártex y la tribuna del pórtico se aprecian discordancias que podrían corresponderse con etapas distintas o reformas durante el proceso de construcción del conjunto. En conclusión, a día de hoy, desde el punto de vista de la historia del arte, es difícil precisar el estado en que se encontraban las obras de la catedral hacia el año 1140, en que fallece Diego Gelmírez, y su avance en las 2 décadas siguientes, en que se suceden distintos prelados en la sede compostelana. El avance de la nave longitudinal de la catedral se encuentra con el fuerte desnivel del terreno hacia su extremo occidental, y en esa época el rey Alfonso VII, que se había educado en la iglesia compostelana de la mano de Gelmírez e incluso había sido proclamado por este arzobispo rey de Galicia en 1111, estaba centrado en otras cuestiones políticas y territoriales que le alejaron de Galicia. Por tanto, la catedral careció durante esos años de una figura de referencia, su avance constructivo se complicaba y además no contaba con el apoyo de la corona para completar su edificación, en la que siempre estuvo implicada y que se habría de recuperar poco después con la llegada al trono de Fernando II. A todo ello,
sumamos que cuestiones estilísticas y cronológicas, y sobre todo la evidente ausencia de restos relacionables con esa hipotética fachada previa, parecen apuntar que en realidad, como señala la inscripción conmemorativa de los dinteles del pórtico, Mateo actuó desde los cimientos a fundamentis y no sobre una obra hecha, aunque de acuerdo con los lógicos ritmos constructivos de la época, si es posible que antes se hubieran apuntado posibles soluciones al desnivel del terreno y a la realización del cerramiento occidental a medida que la edificación iba avanzando. Precisamente, un genio como el maestro Mateo habría dado con la solución definitiva, tal vez aprovechando o modificando algunos elementos preexistentes o también planteando posibles cambios sobre su proyecto original a medida que afrontó la fase definitiva de la construcción de la catedral románica. Los recientes trabajos de rehabilitación del Obradoiro han permitido nuevos hallazgos arqueológicos de importancia para avanzar en la solución de algunos de los enigmas que plantea la fachada mateana. Asimismo, el proyecto expositivo Maestro Mateo, del que antes hablábamos, prestó especial atención a esta cuestión reuniendo de forma extraordinaria y temporal todas las esculturas que se conservan y han sido identificadas como procedentes de la misma. La reunión de este conjunto, que estuvo disperso a lo largo de casi 5 siglos, ha aportado datos interesantes para avanzar en el conocimiento del discurso iconográfico desarrollado en la fachada y en su relación con el resto del Pórtico de la Gloria, siempre dentro de un programa unitario. Además, en lo que se refiere a la conservación de este conjunto escultórico, su presencia en la exposición ha permitido la restauración de varias piezas, la realización de trabajos de digitalización de todo el conjunto y sus correspondientes versiones virtuales, la recuperación de 2 nuevas esculturas y, finalmente, la declaración como bienes de interés cultural por parte de la Xunta de Galicia, algo de gran importancia en lo que se refiere a su seguridad, conservación e identificación, sobre todo de las piezas que están en manos privadas, de las que luego hablaremos. De este modo, concluida la exposición Maestro Mateo, el Museo Catedral ha habilitado un nuevo espacio monográfico ubicado en el Palacio de Gelmírez, en el cual, a través de piezas originales pertenecientes a los fondos artísticos de la catedral, se desarrolla el proyecto mateano y, de forma particular, todo lo que se refiere a la desaparecida fachada exterior del pórtico, tanto a sus aspectos arquitectónicos, de los que se conservan importantes restos, aquí ven algunos, caso de uno de los rosetones, de parte de un tejaroz, de fragmentos de dovelas de una de las puertas laterales o del gran arco central, como de su conjunto escultórico, al que volveremos más adelante. Además, la obra de rehabilitación realizada en los últimos años en la fachada del Obradoiro ha permitido conocer mejor su construcción y asiento sobre las estructuras medievales y ha aportado un interesante descubrimiento, confirmando lo apuntado en su día por el profesor Izquierdo Perrín, la existencia, como en otros lugares de influencia mateana, de un ámbito accesible desde ambas torres para la atención del espejo grande, el gran rosetón que presidía la fachada, que contaba, al menos desde 1510, con vidrieras de colores, vidrieras emplomadas de distintos colores. El citado autor señaló en su estudio de 1988 sus argumentos para defender la existencia de esta tribuna elevada sobre la contrafachada, indicando el lugar en el que, como se ha comprobado recientemente, se hallaban las puertas, ahí las ven, de acceso a los corredores que desde cada lado llevaban a la misma. Además, durante las obras de rehabilitación de la fachada del Obradoiro se produjo un hallazgo arqueológico de gran importancia documental y material, en este caso en relación con la formación y posible procedencia de los miembros del taller mateano. Encastrada en ese punto que ven marcado en rojo en el mortero original de la plementería de la bóveda, situada sobre la tribuna del pórtico, se halló una moneda acuñada en San Martín de Tours en la segunda mitad del siglo XII, coincidiendo cronológicamente, por tanto, con el trabajo del taller del maestro Mateo en la construcción del pórtico y de su fachada. Próximamente está previsto intervenir en la cripta del pórtico y en la escalinata barroca del Obradoiro, trabajos que sin duda aportarán nuevos e interesantes hallazgos, sobre todo de piezas mateanas reutilizadas en esos espacios en los primeros años del siglo XVII
y también, quizás, se consigan datos acerca de los usos originales de la cripta, de sus etapas constructivas y de uno de los grandes enigmas que todavía se plantean acerca de la fachada del Maestro Mateo. Si ésta contaba, en realidad, con una escalinata monumental exterior, o si, por el contrario, como sucede en otros ejemplos de influencia mateana, caso de la Catedral de Orense o de la que ven en pantalla San Esteban de Ribás de Miño, la fachada se asomaba al exterior desde una logia, desde una terraza, y el acceso al templo se realizaba en su lado occidental desde el interior de la cripta. Por lo que se refiere al conjunto escultórico de la fachada exterior del pórtico, este tuvo, como ya he comentado, un especial protagonismo en el proyecto expositivo Maestro Mateo, consiguiéndose la reunión extraordinaria de todas las piezas que se conservan. Inicialmente contábamos con 3 parejas de esculturas, David y Salomón, procedentes de la fachada del Obradoiro, que se retiraron de esta ubicación y restauraron para la ocasión, las 2 esculturas que conserva la familia Franco y los 2 relieves pertenecientes al Museo de Pontevedra. A ellas se sumaba, con ciertos interrogantes, luego me referiré a estas piezas en concreto, una escultura más, la figura de un caballero decapitado portando una espada que pertenece a un coleccionista particular. Posteriormente se incorporaron otras 2 obras inéditas, una cabeza masculina que nunca se había exhibido públicamente y, por fin, una gran estatua columna decapitada que se halló en la excavación del hueco de la Torre de las Campanas de la Catedral en el año 2016. Por tanto, este conjunto escultórico, que hoy está formado por 9 piezas, sigue siendo uno de los grandes interrogantes del proyecto mateano, pues fue retirado sin que existan referencias concretas al mismo en los años 1520 y 21 con ocasión de la comentada remodelación de la portada. Desde ese momento no se había vuelto a reunir hasta la celebración de la citada exposición temporal en el Museo del Prado. Tras su retirada de la portada, el conjunto se disgregó con distinta suerte. Como he comentado, 2 de las piezas, las imágenes de David y Salomón, continuaron en la catedral y años después, con ocasión de la construcción de la nueva escalinata y remodelación de la terraza, fueron recolocadas en el pretil de la misma, una a cada lado del remate de la escalinata. Allí estuvieron hasta el año 2016, en que, atendiendo a su grave estado de conservación tras siglos a la intemperie, fueron retiradas y restauradas, pasando al Museo Catedral. Otra de las piezas, la correspondiente a una figura masculina decapitada que porta una gran cartela horizontal, también permaneció en la catedral, pero en este caso enterrada como material de relleno en un cuarto de la Torre de las Campanas, de donde fue recuperada en el año 2016. De allí se pasó a presentar al público en la exposición Maestro Mateo y actualmente se exhibe en el espacio monográfico dedicado al proyecto mateano en el Museo Catedral. Por lo que respecta a la cabeza masculina, que probablemente perteneció a una estatua columna de la fachada, se desconoce el momento en que salió de la catedral, pasando a ser reutilizada como apeo de una viga de madera en la cubierta de una casa situada en las afueras de la ciudad de Santiago, donde fue descubierta en el transcurso de unas obras en los años 80 del siglo XX. Y el resto del conjunto posiblemente fue abandonado en los jardines del vecino Colegio de Fonseca, por algunas referencias que se conservan a ello, donde permanecería hasta que a finales del siglo XVIII lo recogió un prócer de la Galicia del momento, el conde de Simonde, y lo trasladó a su pazo en la localidad de Vedra. De aquí, como iremos viendo a continuación, las piezas fueron saliendo en diferentes momentos en las primeras décadas del siglo XX hasta llegar a sus actuales propietarios, conformando lo que podemos llamar el patrimonio mateano disperso. Hay otras piezas del Maestro Mateo por ahí dispersas, incluso en este museo tenemos 2 figuras procedentes del coro pétreo del Maestro Mateo. Bien, 2 de estas piezas, sendas placas en alto relieve, se conservan en la actualidad en el Museo de Pontevedra, que las adquirió a los Simonde en el año 1956. Con anterioridad, desde 1909, habían permanecido en depósito en Santiago, primero en el Colegio de San Clemente, donde formaron parte de la Exposición Regional Gallega,
y desde 1928 en el Museo Catedral, donde estuvieron hasta el momento de su venta definitiva. Igual periplo corrió esta pieza, esta escultura de un caballero decapitado con espada, que en 1909 llegó a Compostela para formar parte de la misma exposición. En el 28 se depositó en el Museo Catedral y en 1956 se vendió a un particular que la trasladó a su actual ubicación en un pazo situado en la localidad de Pontemaceira, muy cerquita de Santiago. Las dos obras restantes, quizá las más famosas de todas ellas, fueron identificadas por Fermín Bouza en 1933 en casa de los Simonde, y allí permanecieron hasta su compra en 1948 por parte del Ayuntamiento de Santiago. Con posterioridad, sin que todavía esté claro cómo ni en qué momento exacto, las piezas pasaron a manos de la familia Franco, que las conserva actualmente en el Pazo de Meiras. Una importante línea de investigación abierta y relacionada con este conjunto es la identificación de los personajes de la portada y su ubicación en la misma, cuestiones sobre las que se han formulado diversas hipótesis, en muchos casos complementarias y relacionadas entre sí. Todo el conjunto presenta características comunes, pero al mismo tiempo evidentes diferencias que hacen pensar en un trabajo de taller bajo las órdenes del maestro Mateo. Asimismo, han perdido los textos de sus cartelas y sus atributos, cuando disponen de ellos, no son concluyentes para asegurar una identidad, salvo en el caso de los referidos reyes David y Salomón. Además, en algunas piezas se han modificado sus reversos, han perdido algún elemento, todo ello dificultando aún más llevar a cabo una reconstrucción hipotética con garantías. En todo caso, si nos fijamos en el discurso del conjunto del pórtico, en su lectura en niveles, sí parece seguro que en la portada se llevaría a cabo un relato precursor o anunciador y complementario de lo que está por venir en el interior y sobre todo de su protagonista principal, ese Cristo en majestad, ese Cristo triunfador sobre la muerte y salvador de la humanidad que preside el tímpano. Las citadas esculturas de David y Salomón son las únicas del conjunto cuya identificación no plantea dudas. David tiene en sus manos una rota, instrumento musical habitual en la Edad Media, que toca con su mano derecha y afina o ajusta la tensión de las cuerdas con la llave en su mano izquierda. Por su parte, Salomón muestra la palma de su mano derecha orlada por el manto, mientras que con la izquierda sostiene el cetro. Ambas imágenes están coronadas, aunque vemos que la imagen de Salomón presenta cierta desproporción al tratarse de un añadido posiblemente de época barroca. Y los dos personajes aparecen sentados en majestuosas sillas de tijera rematadas por cabezas de león. Precisamente esta postura provoca menor altura de las piezas respecto a las estatuas columna del pórtico, con las que en cambio mantienen idénticas proporciones y volúmenes. Y lo mismo sucede con las identificadas como Abraham e Isaac. El profesor Otero Túñez ya señaló en su día este hecho, relacionándolo o buscando explicación en el relato y la composición del conjunto, enlazándolas con el grupo de imágenes sedentes que hay en el pórtico, el propio Cristo en majestad del tímpano, los evangelistas que le acompañan o la imagen de Santiago del parteluz. No parece, en cambio, que unas obras con estos volúmenes hayan sido relieves adosados. Basta compararlas con las dos piezas del Museo de Pontevedra, que sí lo son. Y máxime si se estudian con detenimiento en sus respectivos reversos, donde se aprecian en ambas parejas unas franjas longitudinales en su parte central, las cuales además tienen un mismo ancho de 29 centímetros, que es exactamente el que tienen las columnas de las figuras del pórtico. El profesor Moralejo señaló que la presencia en la fachada del Pórtico de la Gloria de varias parejas de padres e hijos aludirían igualmente al linaje de Cristo contado desde Abraham y desde David en el Evangelio de San Mateo. Aludía con ello a las referidas imágenes de David y Salomón y a las que él identificó como Abraham e Isaac. Como en el caso de las anteriores, presentan, al ser sedentes, una altura menor que las estatuas columna del pórtico y tienen amplios y rotundos volúmenes, así como la referida franja retallada en la parte central del reverso,
con los citados 29 centímetros que corresponderían a una columna adosada. Por tanto, creo que estas piezas no encajarían como relieves y sí como estatuas columna, tal y como las consideraron Moralejo, Izquierdo Perrín y Otero Túñez, que las dibujó como tal en su propuesta de reconstrucción de la portada. Según esta propuesta, publicada en 1999, a cada lado del arco exterior de la izquierda se encontrarían las figuras de Isaac y Abraham, mientras que la de David y Salomón estarían en los laterales del gran arco central. Al otro lado, en el arco de la derecha, Otero sitúa la enigmática imagen conservada en un pazo de la localidad coruñesa de Pontemaceira, una figura masculina sedente que con su mano derecha sostiene una cartela y con la izquierda, que aparece velada, una espada. Presenta esta imagen un tipo de granito y algunas características diferentes de las anteriores. Además, el trabajo de los acantos que tiene en su base y otros detalles sugieren una cronología más avanzada respecto a las anteriores, si bien, como señaló Moralejo en su día, para el caso del conjunto escultórico de la fachada exterior, se aprecian distintas manos y momentos, señalando que algunas de las piezas entrarían de lleno en el reinado de Alfonso IX. Su altura es similar a las dos parejas anteriores, aunque el hecho de estar decapitada hace difícil calcular su tamaño exacto, y vuelve a presentar la citada franja en el reverso, en el lugar donde pudo tener una columna adosada, con idénticas medidas, los consabidos 29 centímetros, motivo por el cual no descarto que esta imagen proceda también o pueda proceder también del conjunto escultórico de la fachada exterior del Pórtico de la Gloria. Su tipo iconográfico la hace de difícil identificación tanto por sus atributos como por su indumentaria y el tratamiento de los paños, que es más vertical y geométrico que en las otras piezas. Inicialmente, Manuel Vidal, en la década de los años 20, señaló que podía tratarse de la representación del rey Fernando II, hipótesis seguida posteriormente por Otero Túñez, que la puso en relación con los portales góticos franceses de la época, donde era habitual que estuviera el monarca del momento que había apoyado la obra, señalando que como pareja perdida, al otro lado, en esa portada de la derecha, tendría a su hijo Alfonso IX, ambos reyes impulsores del proyecto del maestro Mateo, flanqueando el arco de la derecha del pórtico. En cambio, el profesor Moralejo, incidiendo en este paralelismo con los portales góticos reales franceses, se decantó por la presencia de un rey bíblico que completaría los comentados David y Salomón y se acompañaría de un cuarto monarca como referente simbólico o arquetipo ideal de la dinastía reinante. Esta es la línea que han seguido desde entonces otros autores, el más reciente de ellos Manuel Castiñeiras, que considerando los personajes, el discurso de la fachada y su relación con el pórtico, siguiendo las prefiguraciones de Cristo, apunta que podría tratarse de Josías, el mejor rey de Judá. Esta posibilidad es sugerente y encajaría con lo señalado por Otero e Izquierdo para la fachada del trascoro mateano, obra paralela con la que continúa el proyecto mateano en la catedral, donde volvían a aparecer en uno de los laterales de esa fachada los reyes bíblicos David y Salomón, en este caso acompañados por Saúl, un personaje poco representado en la Edad Media, pero cuyo atributo es precisamente la espada. Los altorrelieves que se conservan en el Museo de Pontevedra emergen de dos grandes placas graníticas y tienen una gran calidad escultórica patente en el tratamiento de sus vestiduras, sus audaces posturas o sus cuidados rostros barbados. Presentan sus cartelas completamente borradas, por los que una vez más hay que acudir a las hipótesis a la hora de asignar una identidad. Han sido varias las que las han otorgado distintos autores, siempre en relación con personajes del Antiguo Testamento. Y una vez más acudimos al estudio del profesor Otero, quien lo situaba uno en las jambas del arco de la izquierda, en relación con las estatuas de Abraham e Isaac, identificándolo como Jacob, mientras que en el otro, colocado en una de las jambas del arco de la derecha, sería Enoc, a quien le faltaría su compañero al otro lado, Elías, ambos personajes presentes como testigos vivos del juicio final y, por tanto,
relacionados con el contenido del arco de la derecha del pórtico. Siguiendo esta misma argumentación de Otero, tiempo después, Prado Vilar, Francisco Prado, ha señalado que ambas placas se corresponderían con los referidos Enoc y Elías, situándolas, en cambio, en las jambas de ambos lados del arco central y, por tanto, actuando como preámbulo de lo que está a punto de suceder inmediatamente a continuación, si traspasamos la fachada, en el tímpano del Pórtico de la Gloria. De este modo, Elías, situado en la jamba norte, miraría hacia el exterior, mientras que Enoc, enfrente, lo haría hacia el interior, directamente al Cristo Majestad que preside el tímpano. Por último, resulta particularmente complejo en este momento el encaje en la portada de las dos nuevas piezas que recientemente han completado el conjunto escultórico. Ambas han supuesto la recuperación de obras de gran importancia y su pertenencia al citado conjunto no parece ofrecer dudas. La primera de ellas es esta magnífica cabeza masculina de larga barba rizada y cuidada expresividad que había sido descubierta, identificada y publicada en 1988 por Izquierdo Perrín, pero que no se había podido presentar al público hasta la muestra Maestro Mateo en el Museo del Prado. Además de ser un ejemplo de la mayor calidad escultórica dentro del conjunto de la fachada, presenta una característica que la hace más especial, que no vemos en la fotografía, pero por debajo tiene un vástago en su parte inferior, que parece haber sido concebido para encajarla en el cuerpo de una estatua columna. Pasa en alguna otra figura del pórtico, concretamente en una, que no es de una sola pieza, sino que la cabeza está montada sobre el cuerpo. La última de las piezas recuperadas hasta el momento es la hallada en octubre de 2016 enterrada en la Torre de las Campanas, donde seguramente se habría depositado utilizada como material de relleno tras la remodelación de la portada mateana, momento en que junto con el resto de esculturas se habría retirado de su ubicación original. Las características formales de esta figura, que se encontraba en bastante buen estado de conservación en el momento del hallazgo, no ofrecen dudas sobre su pertenencia al proyecto mateano y se corresponden casi exactamente con las de las estatuas columnas del pórtico, con las que además comparte dimensiones. Presenta la particularidad, ahí la ven, de conservar la columna adosada, un dato importante para su identificación como parte del conjunto y que además permite la comparación con los reversos del resto de las piezas, todas ellas, como antes comentaba, igual que esta columna, igual que las columnas de las figuras del pórtico, presentan la misma medida de 29 centímetros de ancho, un dato que resulta especialmente ilustrativo y dejaría resuelta una cuestión importante dentro de este conjunto escultórico. La escultura llama la atención por su hieratismo y sobre todo por esa gran cartela horizontal que sostiene en sus manos sobre el regazo, cartela que frente al resto de cuantas portan las figuras del pórtico se enrolla por los lados y no arriba y abajo. En ella constaría el texto, un largo texto sin duda, que serviría para poner nombre a una imagen que actualmente resulta difícil de identificar y encajar en la reconstrucción de la portada. Por el referido atributo de la gran cartela, sus pies descalzos y su aureola, que ha conservado a pesar de haberse decapitado, parece tratarse de un profeta, y en este sentido, a la vista del resto de personajes ya representados, del discurso de la portada y de su comparación con la hipotética organización iconográfica de la cerca exterior del coro pétreo del Maestro Mateo, se proponen varias posibilidades. Podía tratarse, por el tamaño y características de su cartela, de Malaquías, el mensajero de Dios, último profeta del Antiguo Testamento, y que por tanto podría estar vinculado en su localización en la portada con la imagen del Bautista de la contrafachada, sirviendo de nexo entre ambos mundos. También podría ser Ageo, igualmente autodenominado mensajero del Señor, cuya representación en el coro mateano portaría también una amplia cartela horizontal. O también por el mismo atributo, una posibilidad apuntada por Francisco Prado, de Zacarías, profeta que tiene bastantes puntos en común con los dos anteriores. E incluso una cuarta posibilidad es que se tratase de Jonás, en este caso, por la actitud que se desprende por la postura y caracterización de la imagen.
Precisamente, como decía en esa comparación con la fachada del coro petriomateano, estos 4 profetas se sucederían de forma consecutiva en sus últimos tramos de su fachada norte, la dedicada al Antiguo Testamento, en la cual Jonás completaría el 3er tramo y a continuación en el 4º seguirían por este orden Malaquías, Zacarías y Ageo. Bien, ya para terminar, vamos a hablar un poco de una última incógnita sobre el conjunto del cierre occidental de la catedral en época medieval, y es lo que tiene que ver con la figura del llamado maestro de los paños mojados, estilísticamente el último representante del gran románico compostelano que acabaría desapareciendo ante la pujanza del arte del maestro Mateo. A la vista de características estilísticas, influencias y época, estamos ante un gran escultor coetáneo de los primeros años de Mateo, con quien se habría encontrado en las obras en la catedral. El ya citado varias veces profesor Moralejo ha apuntado el posible origen o influencias presentes en la obra de este maestro de los paños mojados, caso de la portada de San Vicente de Ávila o, sobre todo, con más posibilidades, de la de Santiago de Carrión de los Condes. En todo caso, las 2 obras más o menos coetáneas de la intervención del maestro de los paños mojados en Compostela, que se fecha hacia el año 1170. Por otra parte, es innegable en todos estos casos la influencia del arte borgoñón del último tercio del siglo XII, influencia que está presente en toda la obra de la cripta del pórtico y que habría llegado a Compostela, que era foco de atracción para los mejores artistas de la época, a través del Camino de Santiago. Al enigmático maestro de los paños mojados pertenecerían algunas obras conservadas in situ en la cripta del pórtico, en varios capiteles y, sobre todo, en una de las claves del transepto, aquella en la que se representa un ángel portando la luna, en claro contraste también estilístico con su vecino que lleva el sol, en lo que parece ser el lugar de encuentro más evidente en el entorno de los años 1170-1175 entre el maestro Mateo, a un lado, la figura que le porta el sol, y el maestro de los paños mojados, al otro. En el Museo Catedral se conservan otras piezas atribuidas al maestro de los paños mojados. Una de ellas, formada a partir de 2 fragmentos, es una impresionante figura masculina mutilada de rotundos volúmenes que porta un libro abierto en las manos y cuya flexión de la pierna derecha provoca esos pliegues ajustados a la anatomía que le dan nombre a este maestro. La segunda fue localizada en unas escaleras muy próximas al Pórtico de la Gloria y es una escultura sedente, decapitada, ya que le faltan las manos, que también presenta una postura flexionada formando cuidados pliegues en sus vestiduras. Y de nuevo, en el entorno del Pórtico de la Gloria, en este caso, en el muro de refuerzo que se colocó en el cuarto de la Torre de las Campanas, donde había aparecido la imagen que antes veíamos del maestro Mateo, aparecía esta atribuible al maestro de los paños mojados, una escultura que fue presentada al público una vez hallada en el mes de noviembre de 2016 en la exposición conmemorativa del centenario del Museo Arqueológico Nacional que se celebró en estas salas pues hace cosa de 2 años. La imagen se corresponde con un personaje masculino, se halla mutilado y apareció junto a la ya comentada estatua columna procedente de la fachada del pórtico. Este hecho parece indicar que pudieron reutilizarse como material constructivo al mismo tiempo, después de la remodelación realizada en la portada mateana en el año 1520. De este modo, este importante doble hallazgo arqueológico vuelve a poner en relación las obras de ambos artistas, evidenciando que de alguna manera las piezas recuperadas del maestro de los paños mojados debieron estar destinadas a algún lugar en el entorno del Pórtico de la Gloria o al menos en el frente occidental de la Catedral Compostelana y que fueron realizadas hacia 1170, coincidiendo con los primeros años de desarrollo del proyecto del maestro Mateo, desapareciendo a continuación en el nivel superior. Otra posibilidad es que este conjunto se correspondiese con un cambio de proyecto y no se llegase a ubicar en el lugar originalmente pensado para el mismo, pasando posteriormente algunas de las piezas a ser reutilizadas.
Las dimensiones, concepción y disposición de esta imagen guardan evidentes similitudes con la Virgen de la Anunciación, que en la actualidad se encuentra cobijada por un baldaquino gótico en el cuerpo superior de la fachada de las Platerías, una escultura que por esta ubicación suele pasar inadvertida, pero que Moralejo ya había puesto en su día en relación con el maestro de los paños mojados. Ambas son piezas excepcionales, con un cuidado trabajo escultórico en los paños y unas posturas audaces que permiten el lucimiento del escultor al abordar los detalles anatómicos. La imagen de María se gira a la derecha para interactuar con una compañera, mientras que la otra, acaso un San Gabriel formando parte de una anunciación, se orienta en sentido contrario, apuntando a que tal vez ambas esculturas pudieron haber formado pareja, quizás junto a otras obras del maestro de los paños mojados. En conclusión, como hemos visto, ha sido mucho lo avanzado en los últimos tiempos en la recuperación, conservación y difusión de la obra del maestro Mateo y en particular en lo que se refiere a la hasta hace poco desconocida fachada occidental de la catedral en época medieval. Todos estos hallazgos e investigaciones nos van dando respuestas, pero al mismo tiempo nos van planteando nuevos interrogantes y retos para investigadores y conservadores empañados en procurar, como reclamaba López Ferreiro hace más de 100 años, que su obra y su memoria reverdezcan y se renueven. Muchas gracias a todos. Bueno, pues abrimos, si queréis, un turno de preguntas. ¿Ninguna pregunta? Hola. ¿La figura? Decía que las figuras dispersas, si no pudieron ser descartes, que una vez elaboradas en el taller no gustaran o el programa iconográfico cambiase y no estuviera de acuerdo con lo que se buscaba simplemente. A veces la teoría más simple, bueno, sobre todo por el hecho de que una de ellas estuviera enterrada, o sea, es como, es que esto no vale. Sí, puede ser. Es curioso que la entierren en una obra que se hace más de 300 años después. Si lo hubieran descartado en el momento, como seguro que se descartaron otras figuras, pues habrían quedado por ahí tiradas. Hay referencias a que había un conjunto escultórico en esa fachada. Cuando se habla de las piezas que el conde de Simón de retira del Colegio de Fonseca, se habla que eran las piezas que procedían de esa fachada del maestro Mateo. Entonces, bueno, hay diferentes noticias y demás que nos hacen pensar que esas figuras tuvieron que estar en la fachada. Puede que alguna, eso iría más en la línea de las del maestro de los paños mojados, que sí pudieron descartarse. Pero bueno, es raro que se descarten 300 años después y no en el momento. Y que sean piezas terminadas, ¿no? Que no las dejasen antes de acabarlas y tal. Pero bueno, es también una posibilidad. Es decir, cuando no hay evidencias documentales ni cosas ciertas, cualquier hipótesis razonada pues puede ser válida. Porque la posición exacta, esa no se conoce, ¿no? ¿Dónde pudieron estar dentro del pórtico situadas? Ya digo, varias hipótesis sobre cómo podían estar colocadas siguiendo el discurso que hay dentro, porque era un mismo programa. El quid de la cuestión, el reto que tenemos, y por eso hay varias teorías al respecto, es cómo estarían colocadas y cómo complementarían, porque los matices son importantes. Te puede llevar desde una temática más desarrollada con la genealogía de Cristo, por ejemplo, que es la que parece quizá más lógica, a otra que te lleva a una lectura más oscura y más apocalíptica, ¿no? Entonces, ahí está el matiz importante para que una esté colocada en un sitio o pueda estar colocada en el otro. Pero vamos, yo creo que es bastante claro que las piezas estuvieron en la fachada. Hay el hecho de que luego, poco tiempo después, las de David y Salomón las coloquen en la misma fachada. Es decir, si hubieran sido descarte, no las hubieran recolocado. Pero bueno, ya digo que
estamos siempre hablando de hipótesis a partir de comparación con otras obras y de unas piezas que se han ido recuperando y que seguramente no sean las últimas que se recuperan. ¿Las que se saben que están en manos de la familia Franco no se pueden reclamar? Ya se han reclamado. Están ahora mismo... Es un tema complicado, es un tema muy complicado. Ahora mismo están reclamadas por parte del Ayuntamiento de Santiago. Ha habido un juicio en primera instancia aquí en los juzgados de Madrid, que contra toda lógica le ha dado la razón a la familia Franco, cuando la parte de la reclamación por parte del Ayuntamiento se asentaba en un documento de compra, por ejemplo, y en otra serie de documentación, y los francos simplemente decían que recordaban haberlas comprado en un anticuario. Pero parece que ese recuerdo, sin ningún documento, pues tuvo más valor para el juez del momento que el otro. Bueno, se ha recurrido y está pendiente. Es una cuestión complicada. También he de decir que yo las veces que se las he pedido a los Franco, antes de que se muriera esta Carmen Franco, se las pedimos 3 veces y nos las prestó sin ningún problema, pero bueno, luego intentamos que nos las dejara y tal, y no en depósito y no hubo manera. ¿Cómo? Pues mira, la cabeza esta es propiedad de un particular y este particular nos la ha dejado en depósito en el museo sin pedir nada a cambio, es decir, que la pieza está en el museo expuesta. Y después está la otra, la que está en Ponte Maceira, que esa pues es propiedad de este señor. Este compró, es decir, esa pieza sí que está documentada la compra por parte del anterior propietario de ese pazo, y este señor se compró la casa con todo lo que tenía dentro, incluyendo esta pieza. El problema que tienen las de los Franco es que ellos no tienen ningún documento de compra, y el Ayuntamiento de Santiago sí tiene un documento de compra del año 1948. Después alguien se las dio o se las llevaron, no se sabe muy bien qué pasó. Buenas tardes. Yo le quiero agradecer vivamente la exposición que ha hecho, que a mí personalmente me ha resultado de extraordinario interés. Y lo que más me ha llamado la atención es que de las figuras que nos ha presentado, varias de ellas exhiben cartelas de considerables dimensiones, y es evidente que esas cartelas se supone debían estar escritas, ¿no? ¿No queda el más mínimo vestigio epigráfico en esas cartelas? No, si tuviéramos el texto de las cartelas... No, ya entiendo eso, pero no sé si se han aplicado metodologías de análisis, por ejemplo, del método de residuos morfológicos, que se está aplicando con mucho éxito en inscripciones en granito, ¿no? Concretamente lo estamos aplicando en un proyecto en Mérida y estamos obteniendo resultados espectaculares. Pero estaban grabadas, aquí estaban pintadas. Estaban simplemente pintadas, no estaban inscritas. Claro, entonces, en el Pórtico de la Gloria, si uno mira el Pórtico de la Gloria, ve que las imágenes, no sé si tengo aquí una foto, estas primeras imágenes de aquí están 4 apóstoles, San Pedro, San Pablo, Santiago y San Juan, y aquí están 4 profetas, Moisés, Isaías, David y Jeremías. Bueno, ¿por qué sabemos que son ellos? Alguno lleva algún atributo, como San Pedro, que lleva unas llaves, Moisés, que lleva el libro abierto, pero todos tienen sus cartelas pintadas, y ahí, aunque a lo mejor no es la inscripción original porque fueron repintadas, nos dice quiénes son, o el texto es un texto relacionado con esos personajes, con lo cual los tenemos muy claros. El resto, estos de aquí, por ejemplo, los otros 2 que hay aquí, ¿vale?, les pasa lo mismo que a los de la fachada, han perdido por completo los textos de las cartelas, con lo cual entramos de nuevo en el campo de las hipótesis. Es decir, el Pórtico de la Gloria, esa gran obra que nos parece que conocemos tan bien, pues
pues tiene muchas lagunas porque estamos siempre en el terreno de la hipótesis de quién pueden ser esos otros 4 apóstoles de ese lado que tienen la cartela borrada. Bueno, más o menos se justifica la presencia de unos y no de otros, pero igual que estas otras. En el caso de David y Salomón, cuando le retallaron la parte trasera a convertirlas en esas imágenes de bulto que estaban en la fachada, en el trono, en la parte de atrás, sí que grabaron Rey David, Rey Salomón, y ahí pues sí que se conserva. Las otras lo tenían pintado en su cartela, con lo cual ahora es complicado de recuperar. Es una pena porque tendríamos entonces sí que tendríamos todo el puzzle perfectamente montado, aunque sería a lo mejor más aburrido para nosotros ya saberlo. Pero sí, si estuvieran grabadas, claro, hay tecnología que te permite sobre un mínimo resto intentar sacar, pero en este caso no. Se ha hecho para ver y no se ha sacado nada. No sé si alguien más. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la conferencia. Y yo tenía una pregunta que a lo mejor no viene mucho al caso, pero tengo entendido que en el Pórtico de la Gloria estuvo entendido como un gran conjunto que rodeaba al peregrino o a la persona que pasara por el nártex, y cuando se construyeron las grandes puertas, cuando se colocaron las grandes puertas de cierre antes del pórtico, se retiraron bastantes representaciones, ¿no? Tengo entendido que había, por ejemplo, representaciones del Cordero Místico o de varios apóstoles y se retiraron. No sé si es cierto, y si es cierto, en este caso, ¿se sabe qué se hicieron con estas esculturas? Bueno, a ver, las esculturas de ese conjunto son estas, las que se han recuperado son estas que hoy he presentado. Habría otras que todavía no se han localizado. Es posible que puedan aparecer algunas más que nos vayan aportando luz sobre esa fachada. Esta fachada originalmente, como dije, era abierta, es decir, era un nártex abierto al exterior. Sí que hay ese dicho contemporáneo, ¿no? Esa costumbre contemporánea de que el pórtico estaba abierto a los peregrinos en la Edad Media. Y ahí entramos en el tema de quién usaba esa fachada, cómo por eso hoy incidía en el tema de los accesos, si realmente había una escalinata. ¿Eso era de uso común? ¿Todo el mundo utilizaba esa fachada? ¿O era una portada para las grandes ceremonias con acceso solo a determinados? Yo me inclino más por en época moderna sí subían por ahí los peregrinos. Es curioso las pocas noticias y descripciones que hay del pórtico de viajeros y peregrinos a Compostela a lo largo de la Edad Media y tal, hay muy poquitas. Eso es porque no lo veían. En esta parte de aquí hemos descubierto, bueno, ya se sabía que lo sabía, hay goznes de haber tenido puertas que separaban el pórtico del resto de la catedral. Entonces esto de que todos los peregrinos subían por el Obradoiro, es que, para empezar, en época, cuando se acaba de construir la catedral medieval, no existe, no hay plaza. Ese concepto de plaza es una cosa urbana que viene después. Entonces, por ahí bajaba el camino que seguía hacia Finisterre, que bordeaba la catedral, estaba el cementerio y estaba la muralla. Pero eso de que la gente vivía en la plaza, como hace ahora, subía y tal. Entonces, yo creo que los peregrinos corrientes no veían el pórtico. El pórtico era para grandes ceremonias, grandes solemnidades, consagraciones, coronaciones reales y cosas de este tipo. Estaba diseñada para eso y que tenía un uso restringido para determinadas. Por eso no hay esas descripciones de los viajeros y demás. Y seguro que van apareciendo más piezas. Esto que decías del Cordero Místico, tal, bueno, lo que hay es hay alguna hipótesis de algunos investigadores que sí que ponen en relación, incluso que hablan de una posible visita de Van Eyck a Santiago y tal. Bueno, pues son cosas que están, investigaciones que están ahí. Las piezas que tenemos son estas, los restos arquitectónicos que tenemos son estos que antes mostraba, el rosetón y demás.
y pues vamos a seguir, a ver si vamos encontrando más piezas y a ver si se va desvelando parte de todos estos misterios. Se hablaba que el maestro de los paños mojados, decíamos, la solución fácil, como está presente en la cripta, pues esto era todo la fachada de la cripta. Y ahora los estudios de la fachada dicen que ahí no hubo imágenes en la fachada de la cripta, por ejemplo. Entonces ya, pues a ver dónde podemos encajar todas esas piezas. Gracias. Nada. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y al doctor Ramón Izquierdo por su magnífica conferencia. Pues muchas gracias.